Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Katia y estamos haciendo una entrevista para Emponda. Mi nombre es Ana Mamertino, soy actriz y creadora de contenido. Bueno, mi nombre es Blas, soy arquitecto, también creador de contenido. Nosotros somos parejas y bueno, estamos en esta linda invitación En por parte de Emponda. Emponda. Bien, voy a hacerle diferentes preguntas y ellos van a ir respondiendo. La dinámica va a ser 1, 1, 1, 1 y ellos me van a ir contando lo que piensan acerca de estas preguntas. Es la primera vez que las van a leer porque no Sí. se las mandé antes. No tenemos idea. Hice trampa, no se las mandé. Así que todo es muy espontáneo, esas van a ser sus respuestas. Bien, primera pregunta, esta puede ser un poco para los dos. ¿Quién sos y a qué te dedicas en el mundo del contenido? Bueno, me acerco acá al micrófono. Yo soy Ana Mamertino y me dedico al humor, me dedico al contenido de pareja saludable y pareja tóxica. Y me encanta mucho hacer personajes, así que bueno, con él todo el tiempo estamos jugando y todo lo que tiene que ver con la relación de pareja nos gusta mostrar tanto cosas nuestras como la antítesis, por eso hablamos de pareja tóxica. Y A ver, nosotros en la vida real somos la pareja saludable, ¿no? Entonces, por eso hacemos como esa temática de la pareja tóxica, como para darle esa dualidad a nuestro día a día, y a nosotros un poco nos permite como jugar con eso, hacer divertir a la gente. Y más allá también que la pareja saludable también tiene sus facetas cómicas. Y bueno, buscamos darle ese humor a ambas parejas, ¿no? A la tóxica y a la saludable. Bien, buenísimo. Ok, vamos de nuevo. Esta creo que es un poco repetitiva, pero quizás va. A los dos, viendo que les gusta hacer el contenido de pareja, todo, en ese mundo del contenido, ¿qué es lo que más les gusta hacer? Si tienen que quedarse con un personaje, un tipo de video. Y a ver, a mí personalmente, Hombre Perfecto, me gusta mucho esa temática porque es un poco lo que en nuestro día a día... ¿En qué consiste Hombre Perfecto? Yo quizás no lo conozco. Lo que es, digamos, el contenido de este video habla un poco de las actividades que hace el hombre, en este caso yo, dentro de la casa. Entonces, no solo es el trabajar fuera de casa, sino que dentro de la casa poder llevar actividades como el orden, la limpieza. Y bueno, en mi día a día lo suelo hacer muy bien, quizás con un poco como soy muy puntilloso. Ok. Y eso quizás es lo que causa un poco de gracia dentro de los videos, ¿no? Y ella lo resalta muy bien con sus actuaciones y con su cara. sí, genera gracia y genera admiración también, lógicamente, porque hay algo donde las mujeres se desbordan por querer tener a este hombre en la casa y todos me preguntan, ¿y lo alquilás? ¿Me lo prestás? ¿Dónde lo conseguís? ¿Dónde lo Sí, conseguís? eso también. ¿Dónde lo encuentro? Entonces, bueno, eso también da como un engagement muy bueno con el público y está bárbaro. Para mí, ya Eso. que paso mi pregunta, a mí me gusta mucho actuar y hacer personajes. Una vez una docente de actuación me dijo que quería que yo me deforme, como que me afee, como deformando la cara, el cuerpo. Entonces a mí todo lo que tiene que ver con el grotesco y todo lo que tiene que ver con el teatro quizás formista me gusta. Entonces llevo la actuación a esos extremos. Y tenemos un personaje que es la madre y el hijo, Ok. donde trabajamos eso de la transformación física. Y ese tipo de contenido a mí me encanta. Ok. Y también storytelling. Ah, storytelling. Hay que trabajar un montón eso, es Sí. otro mundo aparte. Sí, Bien, para vos, sí. ¿por qué decidiste meterte en este reto sobre el desafío de Emponda? Mirá, me parecía muy interesante poder hacer algo contra él, como un juego contra él. Me parece que el público va a estar muy atento y atentas a ver qué sucede en el conflicto en una pareja. Ok. Y aparte me parece una temática muy interesante para desarrollar. Así que te voy a ganar. Bien. Bien, ¿querés contarnos vos de qué trata el desafío? ¿Te encargás de explicarlo? Sí, obvio. A ver, el desafío justamente es que nosotros vamos a partir con un dinero inicial, que van a ser 200.000 pesos cada uno, Perfecto. donde nosotros lo que vamos a hacer es comprar productos y los vamos a tener que revender en distintas plataformas, y una de ellas es Emponda. Así que vamos a intentar vender lo máximo posible. Obviamente vamos a estar compitiendo para ver quién vende más. Y bueno, obviamente aprobar esa plataforma y tratar de vender lo máximo que podamos. Bien, ¿qué se te pasó por la cabeza
cuando escuchaste la propuesta y las reglas? ¿Qué dijiste? A ver, está bueno porque es un desafío, es algo diferente que hasta ahora nunca lo hemos hecho. Y también lo lindo de esto es justamente poder hacerlo juntos, o sea, a ver, juntos. O sea, si viene ella vendiendo quizás sus productos y estamos compitiendo, pero bueno, a su vez es esto, ¿no? Lo que hablábamos antes, quizás de la pareja tóxica, esto de la competencia, la rivalidad, poder traerlo acá me parece que puede estar bueno como una linda propuesta. Y ustedes, esta pregunta es para los dos. ¿Ya tienen un poco armada su estrategia? ¿Se les hizo una idea de por dónde van a partir, dónde van a empezar, qué quieren comprar? Yo tengo algo pensado que no te voy a contar. ¿Cómo que? Bueno, pero no es un spoiler, un spoiler. No, bueno, un spoiler. A mí me gusta mucho. No le voy a contar en detalle a él porque. Obvio, es la competencia. Claro. Tenemos que agarrarlos por separados, tipo Gran Hermano. Claro. Gran Hermano, bueno. Mi idea un poco, a mí me gusta mucho la moda y me gusta mucho el cuidado personal, así que voy a ir por ahí, por el estilo y la moda. Ok, me gusta, creo que es mi mundo. ¿Y vos? Y yo me voy a ir por algo que para mí es como muy característico de esto del hombre perfecto que te mencionaba, que son cosas para el hogar, tanto que tenga que ver con la limpieza o el orden. Así que yo creo que con eso estás yendo a lo seguro con tu personaje, Exacto. me Yo me parece. imaginé igual que algo de eso iba a ser. Me gustan las dos propuestas. ¿Y qué creen que va a ser lo más difícil de este desafío? Lo que ustedes dicen, esto me va a costar. A mí, creo que, si doy una pista de lo que a mí me costaría, yo comparto un montón con mi pareja y me encuentran contarle todo. Y en la parte de no contar el chisme, no poder decir en casa lo que estoy haciendo, no sé, ¿ustedes qué consideran que se les va a hacer más difícil? Mira, yo creo que lo que se puede hacer más difícil es el hecho de filmarnos a nosotros mismos, porque como trabajamos en equipo, nos filmamos uno al otro. A ver, yo creo que lo podemos hacer, pero yo no puedo develarle mi truco a él porque no es la idea. Entonces, tendría que ver estratégicamente en qué sí él podría ayudarme para filmarme y en qué solo lo tendría que hacer yo. Ok, la parte de filmmaker. Sí. Sí, a ver, yo un poco estuve pensando quizás esos horarios donde ella quizás no está porque está haciendo otras actividades, entonces es ahí donde uno, por lo menos yo voy a aprovechar a filmar lo mío. ¡Qué misionero! Ok. ¿Ustedes consideran que es un desafío más a la creatividad o a la suerte o al cálculo? Mira, yo creo que... Este palito Sí, este palito está ahí. Yo creo que la creatividad es algo que a nosotros dos nos caracteriza y es un desafío también creativo. Pero yo no soy buena para el cálculo y no soy buena para las matemáticas, así que voy a tener que dejar mucho de eso ahí, voy a tener que estar muy atenta y él es muy bueno en eso. Entonces para mí el desafío son ambas cosas. Las dos, ok. ¿Y para vos qué pensás que es más desafiante? Sí, no, y mismo, a ver, yo creo que la creatividad es lo que hace que te destaques quizás de la competencia y pueda que los productos que vos vendas, si le generás esa marca personal o ese plus que vos podés darle como impronta, tenés la posibilidad de poder vender, porque a ver, esto es como todo, vos entras a una plataforma, buscas un producto y encontrás quizás productos muy similares y hay un montón. Entonces, ¿cómo desde mi lado me puedo diferenciar? Entonces lo estuve pensando un poco y creo que más o menos lo tengo. Bien. Es muy interesante lo que dijo. Sí, Sí. me dejó flasheando. Me dejó, Quizás sí, algo pensando. que es cotidiano y normal, si le agregás tu toque de... Me gustó el... Bien, tengo una pregunta ya un poquitito más personal. Okay. ¿Cómo se conocieron y cómo decidieron empezar a crear contenido juntos? Bien. Bueno, el hermano de él nos presentó, es peluquero el hermano de él, y yo me iba a hacer el pelo y un día me dijo, te quiero presentar a mi hermano. No, le digo yo, no quiero nada, no quiero conocer a nadie. Ah, chisme de peluquería salió esta Peluquería. relación. Y bueno, me invita a su cumpleaños, mi amigo, y estaba él. ¿Qué pasa? Él tiene un hermano que es muy parecido. Esto para la gente que lo admira a él, va a decir, ¿dónde está el hermano de Blas? Pero bueno, por el momento no sabemos. Aparte de la antítesis, ¿no? Es No la es- antítesis, nada que ver. No está en alquiler el hermano. No está en el alquiler. Entonces, fui al cumpleaños, nos vimos, hablamos media hora y hay algo que me encantó, que fue que me pidió el teléfono y no me pidió el Instagram. Ok, un poco chapado a la antigua. Chapado a la antigua. Y eso me pareció como muy bueno.
Ok. Así que así fue como nos conocimos y un poco me enganchó. Y el tema de las redes sociales, ¿cómo eso. ingresamos con esto? Porque, a ver, yo, si bien siempre tuve mi actividad, que es ser arquitecto, me dedico mucho a lo que es el diseño y a reformas puntualmente. Y bueno, obviamente al estar juntos, yo con esto de las redes sociales también soy closer de ventas, también trabajo con eso. Y Es súper importante. sí, sí, porque bueno, justamente el vender. El vender va por las redes en ese caso, exacto. sí. Y bueno, era como que estaba cada vez más metido en las redes sociales y no veía viable quizás yo en relacionar las redes sociales con arquitectura, porque bueno, el tema de la construcción y demás, no lo puedes hacer de manera virtual. Quizás puedes vender el producto final, pero no todo el proceso o tenés que estar en obra. Y la verdad que digo, bueno, pensándolo, hablando con ella, dijimos, ¿por qué no armamos algo que tenga que ver con lo actoral? Yo, gran parte de mi vida me dediqué a hacer shows, soy mago también, nada que ver con... Sacó una carta del bolsillo, ok. No tenía idea. Así que bueno, gran parte de mi vida me dediqué a hacer shows, tengo experiencia de estar con gente y hablar, y así con shows así muy importantes, y bueno, no me da ese pudor o ese miedo de estar frente a una cámara o inclusive estar en el teatro día de mañana, obviamente junto con ella, y bueno, lo vimos viable de generar esta marca personal. Y por una parte de negocios salió la idea. Sí, por una parte de negocios, y para mí cuando él me ofreció esto de decir, hagamos una marca personal, tengamos algo nuestro, empecemos a hacer contenido. Dije, es el hombre perfecto, porque yo estaba esperando tanto que alguien me acompañe con esto, ¿no? Ok. Así que nada, surgió y fue genial. Perfecto. Y una pregunta más. En la diaria, ¿ustedes son competitivos o más que se bancan en todo, no compiten mucho? ¿Cómo llevan eso en la pareja? Mirá. A ver, yo creo que nos complementamos mucho, no somos de generar como competencia o esto es mío y esto es tuyo, no, Cero. somos, la verdad que somos como si fuéramos una persona, por eso también hicimos nuestra marca personal y o sea, nosotros hacemos nuestro día a día juntos en todo sentido, entrenamos juntos, nos esperamos para comer y estar juntos, trabajamos juntos, realmente. Son simbióticos. Sí. Igual está súper bien. Sí. Tenemos nuestras cosas personales, obvio. Porque yo todavía estoy cursando unas materias de la universidad, entonces tengo mi espacio, él tiene el suyo con la arquitectura, Bien. pero sí hay algo que compartimos mucho que es la cotidianeidad, el entrenar juntos, el comer, el ir a comprar la comida, entonces eso nos hace muy aliados. Ahora, otra cosa es el juego. Otra cosa es el juego, eso. Si gana uno, ¿hay quilombo? Y no quilombo, pero la satisfacción de ganar, bueno, siempre viene bien. Bueno. Yo quiero ganar y sé que voy a ganar. Ok, ella cree que va a ganar. Yo sé que voy a ganar. Yo después con Leoní detrás de cámaras hago apuestas. Bien. ¿Creen que conocerse tanto les da ventajas o por el contrario se las quita? Muy buena pregunta. Yo creo que da ventajas porque sabés cómo es la otra persona y a su vez sabiendo cómo es ella, va a ser también que me tenga que forzar y motivar porque si no, no voy a ganar. Entonces... ok. Mirá, yo no lo había pensado, es la primera vez que lo pienso a esto. Yo creo que igual puedo sacarle algunas fichas a él con respecto... Vos al principio dijiste, ay, yo creo que ya sé para dónde va a ir. Sí, eso es una de las cosas ventajosas para mí. ¿Quién suele prever más lo que va a hacer el otro? Y yo preveo más lo que va a hacer él. Sí, puede ser, puede ser. Pero porque por ahí yo pienso como 200 cosas a la vez, entonces digo, quizás... Y él como varón, como más focalizado en algo, bueno, va por una cosa o dos. Sí, viste que camino, es verdad que las mujeres piensan 400 cosas a la vez y el hombre es más... Sí, somos así. En eso tenés un poco de razón. Voy a ganar, te dije. Yo ya estoy tirando acá mis fichas, Leo, perdón, pero bueno, yo voy a elegirla a ella. Bien, pregunta. Si tuvieran que describir al otro en 3 palabras para este reto, ¿cuáles creen que serían esas palabras? 3 palabras para este reto. ¿Empezás vos? Sí, a ver, ella sé que... O sea, son 3 palabras que caracterizan a ella. Sí, y que vos pensás que le van a servir en este reto. A ver, que le van a servir. Ella tiene perseverancia. Bien. Y a ver... Es muy...
cuando se dedica a algo es muy dedicada, o sea, es de trabajar mucho y hasta que no lo termina no para, eso le va a jugar muy a favor. Sí. Y es creativa, yo sé que de alguna u otra manera se la va a tratar de rebuscar para hacérmela difícil. Bien. Bueno, para mí a él lo identifica la prolijidad, es muy prolijo, de hecho es algo que yo aprendo mucho de él, porque me parece admirable. Es muy inteligente, o sea, piensa las cosas en detalle. Bien. Y la última, es muy honesto. Honesto. ¿Eso es una ventaja o una desventaja a la hora de ganar dinero? No, para mí es una ventaja, sí. Sí, es que la honestidad siempre es una ventaja. Bien. Hasta acá llegó la entrevista. Yo la verdad que tengo mucha fe. Yo ya termina el video, voy a apostar, voy a elegir el mejor jugador para mí. Estoy muy contenta de haberlos conocido, haber conocido a esta pareja, súper espontánea, la verdad que su energía es mágica. Así que nada, yo quiero ir viendo cómo se desarrolla esto día a día. ¿Ustedes qué piensan? Sí, va a ser bárbaro. Estamos muy entusiasmados. Bien, saludos a la cámara, saludos para Emponda. Chau, chau. Emponda, publicá, vendé y aprendé en un solo lugar.